Buenos días a todos, muchas gracias por venir y por participar en esta nueva sesión, esta nueva cuarta semana de IAM Más Cerca. Hoy tenemos pues algo más de 70 participantes y iniciamos una nueva semana en la que vamos a seguir ofreciendo asesoramiento, experiencias y opiniones de las personas referentes de nuestra comunidad autónoma para ayudar a las empresas a intentar superar esta crisis COVID-19 y su importante impacto económico. Nuevamente iniciamos con un recuerdo a las personas afectadas y a sus familias con nuestro apoyo y ánimo, y también un reconocimiento a todas las personas que trabajan para mantener los servicios y los bienes necesarios durante este periodo. Iniciamos esta semana, en esta ocasión, con visiones de sectores estratégicos para Aragón y nos acompañan los presidentes y gerentes de dos de los clústeres aragoneses. En este caso, el clúster automovilístico de Aragón y el clúster logístico de Aragón. Conocemos como clústeres los que clasifica el Ministerio de Industria como agrupaciones empresariales innovadoras. Su finalidad es poner en marcha proyectos de cooperación entre pymes y otros organismos en materias como la promoción, la investigación y la apertura de nuevos mercados. Es una estrategia fundamental para ganar masa crítica y abordar proyectos o mercados en los que a las pequeñas empresas les resulta más difícil acudir individualmente. En el IAF trabajamos conjuntamente con las cámaras de comercio de Aragón y con los clústeres en el plan Clústeres para la cooperación empresarial. Actualmente hay en Aragón 9 clústeres de distintos sectores estratégicos, lo que sitúa a la comunidad aragonesa como la segunda comunidad autónoma con el mayor número de clústeres oficiales de España, y en total tenemos un 10% de estas agrupaciones empresariales innovadoras. Bienvenidos y muchas gracias por acudir. Benito Tessier, presidente del Clúster Automovilístico de Aragón, muchas gracias, y David Romeral, su director gerente. También bienvenido y muchas gracias Eduardo Corella, presidente del Clúster de Logística de Aragón, y Francisco Bordejé, su gerente. A continuación daremos primero la palabra por orden al Clúster Automovilístico, a sus dos representantes que iniciarán su exposición, y después les daremos la palabra al Clúster ALIA. Clúster de Automoción de Aragón, el CAR, agrupa en estos momentos a 85 socios de 75 empresas del sector de automoción, también a 7 organismos autonómicos relacionados con este sector industrial. Su facturación agregada se supera los 2.700 millones de euros y tiene 13.000 empleados en nuestra comunidad autónoma. Entre sus objetivos se encuentran, como hemos dicho, promover la cooperación en proyectos empresariales de este sector, optimizando la eficiencia de sus operaciones, fomentando la innovación, la investigación y desarrollo y motivando el empleo en nuevas tecnologías, así como mejorar en la gestión y formación de los recursos humanos y en la competitividad de las empresas. Su presidente, Benito Tessier, lleva más de 30 años de experiencia en el sector de la automoción. Ha desarrollado su carrera con ilusión, pasión, esfuerzo, gracias a los que ha conseguido consolidar estratégicamente con éxito el aftermarket a nivel mundial dentro del grupo Brembo. Ha convertido esta planta zaragozana en la plataforma de Brembo para el sur de Europa. Ha trabajado en la impulsión, evolución tecnológica y exportadora de la industria de Aragón de la automoción a través de la presidencia del Clúster de Automoción. Desde 2008 es miembro de la Junta Directiva de Sernauto, Asociación Española de Proveedores de Automoción, donde actualmente es presidente de la Comisión de Recambios. También preside el comité organizador Motortec, feria líder para la industria de la automoción en España, que se celebra en Madrid. Desde 2012 es presidente de este clúster de automoción de Aragón, el CAAR, y lidera importantes proyectos de asociacionismo y colaboración entre empresas, trabajando, como hemos dicho, para mejorar la competitividad.
Benito Tessier es además consejero y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Italiana para España, donde participa activamente para afianzar los lazos entre estos dos países. Su gerente, David Romeral, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y máster por el IS Business School. David cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector de automoción. Comenzó su carrera profesional como director de compras y logística en la multinacional belga Fosal, fabricante de tubos de escape. Durante 6 años fue responsable de las entregas just in time a la fábrica Opel en Figueruelas. Posteriormente, David trabajó 5 años como gerente en la consultora PricewaterhouseCoopers, como especialista en el sector de automoción, realizando, entre otros, el proyecto de análisis estratégico de la industria de equipos y componentes de automoción en España, Horizonte 2010, para finalmente volver a Zaragoza, su ciudad natal, como director adjunto del Grupo Ribabud, empresa familiar aragonesa del sector de automoción y del embalaje. En la actualidad dirige el Clúster de Automoción de Aragón desde su creación en 2008, habiendo logrado cuadruplicar el número de socios inicial y siendo reconocido con la certificación Silver Label de la Unión Europea a la Gestión Excelente. Muchas gracias, Benito Tessier, cuando quiera. Buenos días, Pilar. Muchísimas gracias por esa introducción. Buenos días a todos los panelistas y, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando. En primer lugar, dar las gracias al IAF, al Instituto Aragonés de Fomento, por esta iniciativa, que me parece una iniciativa muy conveniente en estos tiempos de acercar lo máximo posible los distintos sectores que conformamos Aragón, a exponernos, a cambiar las impresiones y, lógicamente, también pues, a satisfacer las incertidumbres que de alguna forma este hecho acontecido y de una forma tan disruptiva como es el COVID-19 que nos ha invadido en nuestras vidas y que, lógicamente, no nos queda otro remedio más que afrontarlo y reaccionar a él. Voy a hacer una breve introducción de lo que está pasando de lo que ha pasado y de lo que está pasando en el mundo de automoción. Primero en global a nivel mundial, segundo en Europa y luego poco a poco para ir aterrizando la situación en Aragón y ceder la palabra posteriormente en mi introducción a David Romeral, que expondrá un foco y un zoom, nunca mejor dicho, por la plataforma que estamos utilizando para esta conexión, en lo que es Aragón. Bueno, nosotros empezamos prácticamente hacia finales de marzo teniendo una degradación de nuestras carteras de pedidos. En las 3 primeras semanas se concentró la ya prácticamente drástica y reducción total de pedidos en nuestras plantas productivas y, lógicamente, llevamos 3 semanas, sobre todo el mes de abril, con una parada casi total de nuestras plantas. En el símil aeronáutico nosotros lo venimos a denominar en la industria como aviones a tierra. Evidentemente, interrumpimos todas nuestras actividades industriales, 0 cartera de pedidos y esperando nuevos acontecimientos. No me voy a extender ahí en una parte que me consta que vosotros, desde el Instituto Aragonés de Fomento, le habéis dedicado muchísimo tiempo, que fue todo ese primer proceso de incertidumbre en cuanto a cómo afrontar esa amortiguación de los problemas, ¿no? ERTES, no ERTES, etcétera, etcétera, que ya en la fase en la que nos encontramos, que es ya de reescalada, ha quedado un poco formando parte del pasado, aunque nos acompañará todavía en el futuro. La parada de Europa ha sido prácticamente generalizada. Desde Alemania, Italia, Francia y España, todas las fábricas de vehículos pararon por completo y, consecuentemente, la industria también de componentes. A partir del lunes de la semana pasada, por irnos situando ya en el presente, empezamos la famosa reescalada. Una parte importante de los fabricantes alemanes, italianos y, en este caso, españoles, comenzaron de alguna forma a producir de una forma gradual en sus plantas productivas y, consecuentemente, arrancó también la industria de componentes. ¿En qué nos centramos en esta nueva reescalada? Pues nos centramos, en primer lugar, y de forma importante, en generar
y pactar y acordar entre sindicatos y sector y consensuado por las asociaciones más importantes nacionales como es ANFAC para los fabricantes de vehículos y Sernauto para los fabricantes de componentes, un protocolo de seguridad y un protocolo sanitario que pusiera absolutamente en la mejor de las posiciones a nuestros colaboradores en esta rearrancada. Comenzar trabajando con unas medidas de seguridad que contemplaran espacios, que contemplaran separaciones y que les protegiera ante este COVID-19. Se trabajó mucho intensamente, tengo que decir, con una gran colaboración por parte de todos en llevar a cabo este protocolo sanitario y fue como nosotros arrancamos desde este lunes. Primer problema que nos tuvimos que enfrentar como industria y una vez más con cierta soledad fue lógicamente con la búsqueda de esos materiales de EPIs que tanto habíamos visto durante los meses de marzo y de abril que habían causado problemas en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud por la falta de ellos. Y obviamente, una vez más, la empresa tuvimos que buscarnos la vida de una forma individual para conseguir esos EPIs que pusieran a nuestros colaboradores en seguridad. En el clúster hemos iniciado una vez más una iniciativa solidaria y original, y es la de que en cuanto detectamos que nuestros miembros tenían nuestros asociados problemas para conseguir esos EPIs, concentramos una demanda común, aportamos evidentemente todo nuestro know-how individual en aquellos que podíamos contar con él para conseguir esos EPIs a nivel mundial y con suerte creemos que en esta semana vamos a poder celebrar ya la llegada de parte de los pedidos que hemos realizado para poner a nuestra industria en seguridad. En este tiempo tengo que decir que curiosamente el primero que originó parte de la problemática mundial que estamos viviendo con el COVID-19, que fue claramente China, ya en el mes de abril están a pleno rendimiento y con su máxima producción. Con lo cual tenemos una situación en el mundo que está polarizada, la parte asiática que prácticamente está al 100% de su producción, y tenemos una parte europea que va a relenti de una reescalada que va a ser gradual y que lógicamente a medida que los mercados se vayan consolidando conseguirá posicionarse. ¿Nosotros en qué confiamos en la industria aragonesa? Confiamos evidentemente en que los países del norte de Europa han tenido una afección del COVID-19 distinta a los países del sur de Europa. Tengo que recordar que de los 3 millones de vehículos que nosotros fabricamos en nuestro territorio nacional, casi el 75 o el 80% de los vehículos producidos van a los mercados de exportación, van a los mercados exteriores. Esto significa que claramente nosotros estamos confiando en esa locomotora del norte de Europa para que los pedidos y el aspecto comercial se vaya afianzando en nuestras plantas españolas. Sabemos que la demanda en España, Francia e Italia le costará llegar a los parámetros pre-COVID y tendremos que adaptarnos gradualmente a un posible impacto negativo en esos volúmenes, que esperamos se compensen, como he dicho anteriormente, en el corto plazo por esos pedidos del norte, centro de Europa. En ese sentido, y de cara a minimizar esos impactos negativos que vamos a tener en el sector por la falta de demanda, Sernauto y ANFAC, junto con Faconauto, que es la asociación de los concesionarios, hemos trabajado y llevamos 15 días trabajando en un plan de choque consensuado para presentar al Gobierno. Ese plan de choque tiene y contiene medidas de cortísimo plazo que lo que sirvan es para reactivar este sector tan importante. Incluimos medidas sanitarias y de seguridad, que parte mencionaba anteriormente donde hemos trabajado en ellas, medidas de financiación, creemos que va a ser muy importante acompañar a las empresas, que no todas son multinacionales, hay mucha empresa con tejido español, con tejido aragonés, pymes, pequeñas, medianas, empresas tier 2, tier 3, como las denominamos en el sector de automoción, que van a necesitar unos planes de financiación específicos para automoción. También medidas fiscales, porque entendemos que el Gobierno también nos puede ayudar
haciendo unos planes fiscales especiales para el sector de la automoción. Y, por supuesto, medidas de incentivo a la demanda que tienen que ir más allá de la electromovilidad, porque tenemos que recordar una vez más que ya antes del COVID nosotros teníamos en España uno de los parques automovilísticos más antiguos de Europa, con 12, 13 y 14 años de antigüedad. Por lo tanto, es fundamental que este plan de choque, que vendrá presentado en breve, a lo largo de esta semana en concreto, tanto a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Rivera, como a la ministra de Industria, Reyes Maroto, por parte del sector y de las asociaciones principales, sea escuchado y sea puesto en marcha a la mayor brevedad posible para afianzar esta reescalada que hemos iniciado. No cabe la menor duda que nosotros confiamos muchísimo en nuestras posibilidades. Es un sector, el nuestro, que siempre se ha caracterizado por un espíritu de sacrificio y una mejora continua permanente, pero la demanda va a ser crucial en esta época post-COVID. Y nosotros entendemos que esa demanda en un sector tan estratégico como es el de automoción va a tener que ser de alguna forma estimulada por incentivos públicos, los cuales van a ser absolutamente necesarios. No me extiendo muchísimo más en todo lo expuesto. Como bien sabéis, también aparte de la parte primer equipo, hay un importantísimo tejido en el sector de la postventa, simplemente ya ahí metiéndonos en temas que nos afectan más por nuestra cercanía de nuestra planta de PSA en Figueruelas. PSA se ha demostrado de una forma contundente a la apertura de sus centros de producción en España, al acompañamiento de la apertura también de los concesionarios del sector de automoción y concretamente a la activación de la demanda. Desde ese punto de vista, también tengo que decir que a nivel asociativo estamos trabajando de nuevo con ANFAC, Faconauto y Sernauto en presentar esa reescalada también en el sector de la postventa. Entendemos que en su conjunto ITVs, talleres de reparación, concesionarios, distribuidores de recambios y fábricas de componentes de postventa tienen que al unísono arrancar también esta reescalada. ¿Y por qué no desde el plano de seguridad? Si hemos demostrado durante todo este tiempo que podemos ir con nuestro vehículo a un supermercado en plena seguridad, si podemos ir con nuestro vehículo a desplazarnos a nuestros centros de trabajo, a las actividades esenciales que hemos mantenido abiertas durante todo este periodo, también con las medidas de seguridad y el protocolo correspondiente podemos con total tranquilidad acercarnos a las revisiones técnicas de nuestros vehículos como a los talleres de reparación para ese mantenimiento de ese parque circulante que tan importante va a ser en las medidas de seguridad del momento post-COVID. Estamos viendo que muchos analistas indican claramente que los desplazamientos que nosotros vamos a realizar a partir de ahora van a ser diferentes a los que realizábamos en la época del pre-COVID. ¿Por qué? Porque los vamos a querer hacer dentro de las medidas de nuestras posibilidades bajo un entorno de seguridad. ¿Y qué mejor entorno de seguridad que nuestro propio vehículo? De ahí que se estimen que las medias de kilómetros que se van a realizar en el parque circulante actual van a incrementar las épocas anteriores. Por lo tanto, se estima que va a haber un aumento de la demanda de la postventa y que en ese segmento, así como en la venta de vehículos, se prevé una cierta contracción, en la postventa se prevé un efecto positivo por el COVID. En definitiva, y termino con esto cediendo la palabra a David, es el momento de un nuevo esfuerzo colectivo de administraciones, empresas y trabajadores en el que todos, por supuesto, debemos aportar lo mejor de nosotros mismos. Estos momentos van a requerir la mayor profesionalidad que nosotros hemos acumulado durante toda nuestra carrera profesional, con un objetivo único y con un objetivo último, que no es otro más que preservar nuestras capacidades productivas, preservar nuestra empleabilidad y preservar nuestra capacidad de generación de riqueza aportada durante todos estos años. Y, por supuesto, apostar por la recuperación, esta recuperación que tanto estamos anhelando después de este fuerte shock e impacto que nos ha llevado o que nos ha propiciado el COVID. Paso la palabra a David Romeral, que va a hacer un aterrizaje
más dentro de Aragón y un full inversión dentro de lo que es este mundo de automoción en el tejido aragonés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Benito. Para dinamizar un poquito la presentación, os comparto unas breves notas que hemos ido tomando y queríamos empezar poniendo en valor la importancia del sector automoción en su conjunto, las fábricas de automóviles, de componentes, los concesionarios, talleres, ITVs. Estamos hablando que en España suponen 500.000 empleos, 100.000 millones de facturación y un 10% del PIB, ¿no? Pero si ponemos el foco en Aragón, pues estaremos hablando de unos 35.000 trabajadores, de más de 10.000 millones de facturación y de más del 6% del PIB regional. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Y lo ha comentado anteriormente el presidente Benito Tessier. Bueno, pues lamentablemente la planta de PSA en Figueruelas está parada y no hay una fecha prevista para su arranque. La situación está en un ERTE por fuerza mayor, pero ya han negociado un segundo ERTE por causas técnicas económicas. Eso tiene un efecto arrastre en los principales Tier 1, los fabricantes de componentes de primer nivel, que también están en ese ERTE de fuerza mayor y se encuentran negociando el segundo ERTE, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unas 25 empresas, esas empresas como Magna, como Lear, como Adyen, que engloban a un total de 7.000 trabajadores, ¿no? Y las pymes son las que afortunadamente mejor se están comportando, pueden estar funcionando en estos momentos al 30, al 50% de actividad, algunas porque han diversificado su producción a otros sectores, como veremos más adelante, y sobre todo por la parte exportadora, ¿no? Desde hace ya 2 semanas muchas de ellas pudieron abrir parcialmente para esa exportación. En este tiempo, ¿qué han estado haciendo las empresas del clúster y el clúster? Bueno, pues como muchos otros sectores, al principio, estamos hablando de mitad de marzo, como consumidores de EPIs pudimos donar lo que teníamos en nuestras fábricas paradas al sistema de salud aragonés. Pero más importante fue pues la adaptación de la producción de varios de ellos a la fabricación de EPIs, ¿no? A la fabricación de pantallas, de mascarillas, porque tenemos esa tecnología, ¿no? Y ojalá ahora esto lo podamos consolidar en el futuro y que las líneas de suministro ya no vengan solo de los países asiáticos, sino que aquí en Aragón pues podamos tener fabricantes de todo este tipo de material. También, por supuesto, hemos intercambiado experiencias y mejores prácticas entre nosotros, ¿no? Sobre cómo afrontar esta crisis. Lo comentaba también antes el presidente, nos hemos lanzado a una compra agrupada de EPIs de 330.000 mascarillas, donde las empresas han colaborado pues, con los contactos que ellos tenían en China, muchas veces tienen plantas productivas allí y que nos ha permitido pues, hacer una gestión que esperamos tenga fruto esta semana. Pero sobre todo, yo creo que en estos momentos de incertidumbre, de cambio, lo que más hemos hecho ha sido comunicar entre nosotros, favorecer eventos como este del IAF, donde pues, hemos podido compartir situaciones, donde compartir un poco la situación de cada empresa y cómo se estaban afrontando estos momentos, ¿no? Yo creo que es una clave y es muy importante que sigamos manteniendo a todas las agrupaciones esto como actividad principal, ¿no? La comunicación. ¿Qué le preocupa al sector de automoción de Aragón? Bueno, pues os vais a ver reflejados muchos de los participantes en este webinar, que seréis de otros sectores, pero que probablemente tengáis la misma problemática, ¿no? Cuando hablamos de mercado, cuando hablamos de inversiones, ¿no? Las ventas se estiman pues bajadas del 30 al 40% en la producción de vehículos, ¿no? Pero ahora que se intenta
reanudar la actividad, los cambios son constantes, ¿no? Ahí va a haber unas fuertes caídas, está claro, en las próximas semanas, ¿no? Y preocupa también las inversiones. Solo las empresas del clúster de automoción invierten anualmente más de 120 millones de euros en mejoras de procesos y en lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Esas inversiones ahora corren peligro, ¿no? Y necesitaremos del apoyo de las instituciones para poder seguir con esa planificación de inversiones, porque está claro que ahora, y como veréis más adelante, pues la liquidez es el principal problema que tienen muchas de ellas. Hablamos de aspectos laborales, está claro que el impacto en el empleo va a ser muy importante, lo está siendo ya con los ERTEs, pero el problema, evidentemente, si esta situación se prolonga en el tiempo, pues que pueda tener un impacto todavía mayor en el descenso de empleo, ¿no? Por eso sí que es cierto que si estas condiciones de estos ERTEs por fuerza mayor, cuanto más tiempo se pueda extender, pues las empresas evidentemente les dan un colchón para poder defenderse de la situación actual. Hablamos de prevención de riesgos, de las medidas a tomar por el COVID, ¿no? Y, por supuesto, esa adaptación de las líneas de producción que están haciendo en estos momentos las empresas, que probablemente implicará una disminución del rendimiento de la productividad, pero está claro que la seguridad es lo primero. Y hablábamos también de ese desabastecimiento e inflación de los precios de los EPIs, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Está claro que la preocupación de las empresas es en poder realizar test a los trabajadores. La semana pasada el Gobierno de Aragón anunció que se iba a poder hacer, y está claro que el impacto en la cadena de suministro es muy importante, ¿no? Imaginaros pues un proveedor de segundo nivel que hace una pequeña pieza de plástico, se la manda a un proveedor de primer nivel que la puede poner en un salpicadero y que al final llega a la planta de Figueruelas, ¿no? Toda la cadena de suministro debería de poder realizar esos test para poder garantizar la seguridad. Liquidez, está claro que es otro de las grandes preocupaciones, ¿no? Pero respecto a crisis anteriores, aquí cabe destacar que no solo es un problema de las pymes, sino también las grandes empresas necesitan esa financiación, ¿no? Y las entidades financieras están solo prestando apoyo a esas muy solventes, ¿no? Necesitamos, pues por supuesto, que los fondos que se están lanzando, ICOs, todas las ayudas desde Avalia, desde Sodiar, todo el apoyo que pueda haber, vendrá muy bien porque tenemos un riesgo evidentemente claro de parálisis de la economía. Y me había dejado para el final, y estando en el IAF, la importancia de la responsabilidad social, ¿no? Y esta frase no es mía, pero creo que nos vale muy bien para sacar una foto actual, ¿no? Cuando la crisis entra por la ventana, la responsabilidad social sale por la ventana, ¿no? Es decir, que Aragón ha hecho mucho en responsabilidad social. El IAF otorga el sello RSA a un montón de empresas que se preocupan, y ahora tenemos que seguir dando apoyo para que esos planes de RSA sean todavía pues más importantes y que permitan el lanzamiento y que haya luego un crecimiento en el sector, ¿no? No nos podemos olvidar de la RSE. Por mi parte, nada más. Sería un poco la foto del sector automoción en Aragón, y quedamos, tanto el presidente Benito Tessier como yo, a vuestra disposición para el turno de preguntas que realizaréis posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito Tessier y David Romeral, presidentes y gerente respectivamente del Clúster Automovilístico de Aragón. Vamos ahora con ALIA, que es el Clúster Logístico de Aragón, una agrupación de empresas de ámbito privado que nace en 2010, motivada por una iniciativa desarrollada por un grupo de empresas y centros de investigación aragoneses para afrontar el reto de la mejora competitiva apoyándose en herramientas colaborativas y de innovación. Agrupa un número a 53 empresas socias que representan todos los actores dentro de la cadena de suministro. En el clúster están representadas empresas fabricantes, operadores logísticos, transitarios, fabricantes de equipamiento de transporte, distribuidores, consultoras logísticas, centros tecnológicos y de investigación, y también empresas públicas.
Concentra Alia una facturación total de 5.900 millones de euros y tiene 17.000 empleados. Con su objetivo, mejorar la competitividad de las empresas integrantes en el clúster a través de la colaboración, el conocimiento, la internacionalización y la innovación logística en Aragón y, de forma paralela, aportar valor a la sociedad. Nos acompaña Eduardo Corella Mendoza, presidente de Alia. Eduardo es empresario transitario y asesor en comercio internacional para departamentos de compras, colaborador y socio de AERCE. Es diplomado universitario en empresariales, máster en desarrollo directivo por la IS Business School y también tiene un máster de la ESIC Business and Marketing School. Entre sus especialidades está el transporte internacional y de aduanas, es profesor del máster COEX de SIC y de diversos cursos de formación en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Actualmente es socio director de Operinter Zaragoza desde 2004, dedicada al transporte internacional especializado en importaciones desde Extremo Oriente y también el subcontinente indio, y también en gestión aduanera desde Europa. También fue socio asesor del restaurante Val de Onsera entre los años 2009 y 2016. Francisco Bordeje Rollo, gerente de Alia, es ingeniero en organización industrial e ingeniero químico especializado en investigación y desarrollo, máster en logística de materiales y cadena de suministro y máster executive de la MBA. Como experiencia es responsable de proyectos de Zaragoza Logistic Center, desde el 2009 al 2011. También responsable de proyectos de energías renovables en la empresa de ENMA entre 2007 y 2009. Fue ingeniero comercial en Briquensa, una empresa dedicada a productos químicos, entre los años 2006 y 2007 y jefe de turno en Caladero entre 2005 y 2006. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, Eduardo Corella. Buenos días, Pilar. No sé si yo creo que me tenéis el vídeo apagado. Si me podéis. No me veo. Bueno, buenos días a todos los participantes y buenos días a, lo primero, agradecer a LIAF por esta iniciativa, que considero que es muy positiva para todas las empresas, para todos los que estamos haciendo teletrabajo. No se te ve, Eduardo. Dime. No se te ve. ¿No se ve? No se te ve. Se te escucha, pero no se te ve. Ya, pero es que a mí me dice que el vídeo no se puede iniciar porque el hospedador lo detuvo. ¿Me veis? No, no se te ve. No. Yo creo que alguien me ha parado y yo no puedo darle. Oírse sí que se escucha perfectamente, Eduardo, o sea que bueno, sin problema al sonido. A ver, ahora. ¿Ahora? Bueno, disculpas por este pequeño fallo técnico. Perfecto. Bueno, pues insisto, mi agradecimiento hacia el IAF, lógicamente por esta iniciativa, que considero que es muy positiva, ¿vale? Y voy a empezar reiterando, bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación de cómo vemos la situación desde Alia, cómo está afectando al sector nuestro, al sector de la logística, y luego daré paso a Francisco, que entrará un poquitín más en el detalle, ¿vale? Arrancar, como si dijéramos, con estas palabras que comentaba Pilar, de un poquitín cuál es la misión de Alia. Mejorando lo que buscamos es mejorar esa competitividad de esas empresas que integramos el clúster, ¿vale? Pero desde la colaboración, desde el conocimiento, la internacionalización y sobre todo desde la innovación logística. Considero que son importantes. ¿Cómo vemos nosotros la situación de las empresas? Pues muy mal. Francamente, muy mal, las empresas de la logística, y el futuro más incierto que nunca. Nos encontramos en un escenario con el consumo prácticamente parado, el consumo interno prácticamente parado, las tiendas cerradas, el textil, el juguete, los bares, lógicamente todo afecta a la logística, a la distribución, y esto está pues con encefalograma plano. A partir de ahora esperemos que todo esto empiece a revitalizarse
y, lógicamente, todo este funcionamiento pues favorecerá a lo que es la distribución. También nos encontramos con un escenario donde se están viendo favorecidas las exportaciones. Consideramos que esto es muy importante porque todo tipo de ayudas, iniciativas desde organizaciones como el ICES, como AREX, como el IAF, como organizaciones gubernamentales que favorezcan las exportaciones, vamos a considerar que va a ser muy importante, tal y como ya se hizo tras la crisis del 2008. Nos encontramos con sectores que están lógicamente parados, como ha comentado antes el sector de la automoción, y sectores que se están viendo favorecidos, pues como el tema de la distribución del material sanitario, la distribución de equipos de protección, de productos higiénicos, el sector de la industria química, el sector de la alimentación, y lógicamente a nosotros pues todo esto nos afecta. Hay empresas del sector de la logística que estamos más enfocados a determinados sectores como es el consumo interno, y hay otras empresas que están más enfocadas al sector de la alimentación, y entonces en función de a qué te estás dedicando, pues lógicamente nos está afectando más o menos o de forma diferente. ¿Vale? Nos encontramos con un ejemplo, tal y como leíamos en el artículo de ayer, pues una empresa Tarmac que se encuentra afortunadamente desbordada de trabajo porque está recibiendo más aviones de los que podía haber hace un par de meses. Con lo cual, eso es un aspecto positivo. Nos encontramos también en una situación pues, con los lógicos ERTEs, con las reducciones de jornada, con el teletrabajo en la mayoría de las empresas, en lo cual, lógicamente, la nuestra es ninguna excepción. Nos encontramos prácticamente el 90% de nuestro personal está trabajando desde casa, con lo que ello implica, ¿vale? Y, insisto, en un escenario de total incertidumbre en cuanto a cómo va a afectar esto al comercio internacional. La verdad es que hay una incertidumbre total en cuanto a qué va a pasar a partir de ahora, si nos vamos a encontrar con una mayor globalización o nos vamos a encontrar con un mayor proteccionismo por parte de los países. No sabemos y, lógicamente, esto va a afectar a la distribución, al comercio internacional, al movimiento de mercancías. Esto depende un poquitín de lo que haga cada país. ¿Vale? En estos momentos nos encontramos con muchos indicadores, con muchas previsiones, pero realmente no aportan demasiada información sobre lo que debemos hacer, porque los escenarios no son nada claros. Nos encontramos con diferentes perspectivas, pero yo considero que hay algo que no se está teniendo en cuenta, y es la capacidad de las empresas para reinventarse y para readaptarse a nuevos escenarios. Por tanto, yo creo que es importante una dosis de optimismo, que no subestimemos nunca esa capacidad que tienen las empresas y que tenemos los empresarios. ¿Vale? Por tanto, yo creo que no debemos centrarnos tanto en nuestros esfuerzos en hablar del problema, sino en plantear soluciones y aprovechar estas oportunidades, que las hay y las habrá. Hay oportunidades diferentes, de distinta índole, hemos comentado, pues sectores como el tema del material sanitario. Nos hemos encontrado con el tema de, por ejemplo, una empresa como Tarmac, que también está aprovechando esta oportunidad. Nos encontramos con el sector sanitario, con el sector de distribución higiénica, con el sector de productos de protección, y entonces tenemos que saber aprovechar estas oportunidades. Desde Alia llevamos unos meses arrancando un proyecto que se llama PharmaHub, que está liderado por Alia y en colaboración con otro clúster que es el ArHealth. ¿Vale? Yo considero que aquí tenemos, por ejemplo, una oportunidad en cuanto a la distribución de medicamentos, ¿vale? Y de material sanitario. Nos hemos encontrado con una situación que estamos viendo, que estamos leyendo en los periódicos, en cuanto a un desabastecimiento de productos sanitarios, de protección individual y de productos higiénicos, que lo estamos viviendo, lógicamente, en todas las empresas e incluso en los vitales y en las propias personas, en el propio público. Entonces, nos estamos encontrando con una situación muy compleja, muy complicada, y yo creo que va a haber un antes y un después de este tipo de la distribución de este tipo de productos a nivel mundial. Por tanto, considero que este proyecto que arrancamos hace unos meses puede ser una palanca importantísima de cara a futuro, y creo que deberíamos intentar aprovecharla porque hay muchos intereses, hay muchas compañías aéreas, hay mucho ya iniciado, y no deberíamos intentar agilizar todo lo que se pueda. ¿De acuerdo? También nos encontramos con retos como la distribución de mercancías, nos encontramos con retos como la robotización,
el uso de nueva tecnología, en búsqueda siempre de una mayor eficiencia de la logística. Todo esto vamos a tener que acelerar, lógicamente, para intentar ser más eficientes. En mi modo de ver, desde mi punto de vista, hay dos palancas que considero que van a resultar fundamentales para sacarnos de esta situación. Una es el colaboratismo entre las empresas de un modo transparente y desinteresado, donde considero que los clústeres van a jugar una pieza muy, muy importante. Y luego también la apuesta de todos y sin paliativos ni condiciones por lo local, en cuanto al uso, en cuanto al consumo, en cuanto a la contratación y la apuesta, en definitiva, por Aragón. Sin más, paso la palabra a Francisco para que nos pueda entrar un poquitín en los detalles de todo lo que es la logística a nivel más local. A ver. ¿Se me oye? Se oye muy bien, gracias. Vale. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al IAF por la oportunidad que nos habéis dado y poder trasladar, bueno, pues nuestra visión de cómo vemos el sector en este momento tan incierto, ¿no? De alguna forma, yo de lo que querría hablar es, por un lado, de tendencias y, por otro lado, me gustaría hablar de qué soluciones se pueden llevar a cabo para combatir esa incertidumbre de la que venimos hablando tanto, ¿no? Entonces, por un lado, este año se presentaba ya a inicios de año como un año clave para el desarrollo de la logística, con el cambio de la demanda que se ha sufrido a causa del virus y, sobre todo, por los cambios que se van a tener que dar en las empresas. El desarrollo de la logística genera unos retos globales tremendos. Si a eso además cogemos y le sumamos todo lo que supone cambio climático, además de todas las nuevas tendencias tecnológicas a las que tenemos que coger y hacer frente, pues la verdad es que es sumamente, bueno, pues diferente la forma en la que tenemos que empezar a trabajar. Por un lado, me gustaría coger y hablar de transformación digital, que supone o que va a suponer la piedra angular para el cambio de modelo empresarial en estos próximos años. Ya se viene haciendo, pero en los próximos años va a suponer un mayor reto. Y, por ejemplo, pues estos días leía informes y uno de los datos que salía es que el 94% de los directivos cree que será imprescindible para el futuro de su organización la adaptación a este entorno digital. Por otro lado, estas nuevas tecnologías lo que nos están conduciendo a la logística es un cambio de paradigma, consolidación, por un lado, de las entregas estándar en 24 horas contrasta, por ejemplo, pues con la dificultad en las compañías en gestionar pedidos, por un lado, de mayor número de referencias, por otro lado, de menor tamaño y en muchas ocasiones de alta estacionalidad. Y ante un entorno tan complejo, en los últimos años, y ahora mismo si cabe todavía más, necesitamos integrar esa tecnología para garantizar la eficiencia en cada una de las instalaciones. Eso lo que va al final producir va a ser, por un lado, reducir errores y, por otro lado, como hemos hablado en tantísimas ocasiones, maximizar la productividad en las operaciones. Por eso, si hablamos concretamente de logística, estaríamos hablando de automatización de almacenes, podríamos estar hablando de robotización, podríamos estar hablando de un sinfín de tecnologías que sí que me gustaría coger y por lo menos pasar por encima de cada una de ellas
y que es al final lo que el socio del clúster de alguna forma es la necesidad común que agrupa a muchos de ellos y que cogiendo esas sinergias se montan proyectos globales alrededor de una misma cadena de suministro o de varias. Uno de los puntos claves y de los retos para este año va a ser la omnicanalidad. La omnicanalidad dentro del consumo y con todos los cambios que ha habido, se supone que ahora mismo lo que es el comercio online creció el año pasado un 20% en España, solo en el periodo COVID ha crecido un 30% y este aumento de demanda en comercio electrónico ha venido para quedarse. Entonces, todo esto al final lo que genera son unos cambios en los procesos logísticos de los almacenes tremendos. El cliente final se relaciona con la empresa a través de sus diferentes canales, no solo el medio físico, sino también el online, también las redes sociales y todas ellas deben coexistir con el fin de dar una mejor respuesta y un mejor nivel del servicio al cliente. Por otro lado, estaríamos hablando también de otra tendencia, como puede ser todo lo que es sensorización o Internet de las cosas y la necesidad de la conectividad entre los diferentes elementos dentro de una misma cadena de suministro. Eso al final va a generar una barbaridad de datos. Ya veremos a ver de qué forma podemos utilizar le sacamos provecho a todos esos datos. Entonces, se espera que este año haya un desarrollo y una implantación definitiva de la High Performance Connectivity, que no es otra que el 5G y el Internet de las cosas en el sector industrial. Y esta integración reforzará el peso de la automatización y todo lo que lleva a la automatización, lo que permitirá un aumento de la eficiencia y de la productividad, no solo a nivel de almacén, sino en todo lo que son procesos productivos. Antes, Eduardo hablaba de la importancia en la distribución de mercancías en ciudades, o lo que es lo mismo, la logística en la última milla, que con todo lo que hablábamos antes en distribución por el aumento del e-commerce, va a suponer retos muy fuertes. Este año se van a superar en e-commerce los 2.500 millones de euros de facturación y esta tendencia en las entregas ultra rápidas van a permitir y van a necesitar de una última milla mucho más eficiente. Entonces, en ese sentido, creemos que soluciones como pueden ser los e-lockers o como pueden ser las taquillas físicas que se pongan para que cada uno de nosotros como usuarios y como compradores o consumidores podamos recoger nuestros pedidos lo más cercano posible y con más flexibilidad de lo que ahora mismo se permite, reduciendo el aumento, por ejemplo, de furgonetas y de todo lo que conlleva esas furgonetas en nuestras ciudades, como pueden ser polución, como pueden ser atascos, etc. Otra tendencia que va a marcar este año 2020, bajo mi punto de vista, va a ser el aumento en los inventarios. Para dar salida y servicio o para mejorar el nivel de servicio y por la incertidumbre que tenemos ahora delante, las empresas optarán por aumentar esos niveles de
de inventario. Esto conllevará un apalancamiento fuerte en las empresas y la solución que consideramos es, por un lado, hablar con nuestros clientes todo lo posible, que haya un mayor nivel de integración dentro de las cadenas de suministro y, por otro lado, mejorar el nivel de la optimización de soluciones que tenemos implantadas en nuestras empresas, sobre todo a nivel de digitalización. Por otro lado, me gustaría hablar también de sostenibilidad. Sostenibilidad, aquí me he apuntado una serie de retos, como puede ser energías más verdes. Cada día el vatio pico es más económico, tenemos almacenes, tenemos fábricas y lógicamente las podemos coger y llenar de paneles solares, haciendo un modo más sostenible y una economía, reduciendo la parte energética. Por otro lado, me he apuntado también vehículos más sostenibles que se pueden llevar a ciertos campos. Antes hablábamos de distribución urbana de mercancías. La distribución urbana de mercancías, a día de hoy, se pueden implantar vehículos como pueden ser trenecitos, como pueden ser no sé, motos eléctricas de reparto para el casco urbano, y eso se puede combinar, por ejemplo, con camiones en la descarga nocturna. Por otro lado, necesitamos optimizar todavía, si cabe más, las rutas de distribución. Estamos hablando de tratar de reducir el combustible a la mínima expresión. Optimizaciones de packaging para un menor nivel de consumo de plástico. Y, por supuesto, hacer hincapié mucho en darle la vuelta a esas cadenas de suministro a nivel de logística inversa. O sea, sacarle un aprovechamiento a los desechos de todo lo que se genera. Me gustaría también hablar de robots. Cada vez están más estandarizados, hay un mayor nivel de sistemas automáticos a nivel de almacenamiento, vehículos guiados o autónomos por mapeo dentro de nuestras instalaciones, cada vez dan un mejor ratio de servicio. Paletizadores automáticos, poner el ejemplo, por ejemplo, de Amazon, que compró la empresa de automatización Kiva, es una empresa de robótica que lo que desarrollaba era robots dentro de almacenes y dentro de fábricas. El tema de los drones para el reparto de mercancías, a día de hoy no es que dé un servicio y que sea una solución para todos los problemas, ni muchísimo menos, pero sí que pensamos que si aumenta la autonomía de estos, tendremos una oportunidad para el reparto, por ejemplo, en ciudades. O ya hemos hecho dentro del clúster un proyecto junto con el Instituto Tecnológico de Aragón y la empresa TTSS para el control de inventario dentro de almacenes. Entonces, si a día de hoy lo que es la sensorización cobra un mayor nivel, cada vez tenemos más datos, le sabemos sacar provecho a esos datos a nivel de, sobre todo con tecnologías como puede ser el Big Data o como puede ser la inteligencia artificial. Esto lo que nos permitirá será tener un mayor control de todos los procesos, tener una mayor posibilidad a la hora de tomar decisiones y con todas estas tecnologías, al final, dentro del clúster lo que tratamos es ponerlas de la mano de las empresas
que suponen, desde luego, un reto, pero que suponen también una oportunidad para conseguir un mejor nivel de servicio, como comentábamos antes, y sobre todo una ventaja competitiva frente a una competencia que a día de hoy, en un mundo globalizado como en el que trabajamos, se hace necesaria. Entonces, este es un poco el reto por parte del clúster, unir necesidades por parte de todos los socios y aportar soluciones entre todos que al final pues permitan llegar más lejos. Por mi parte, y esperando pues, preguntas por parte de todos los que estamos conectados a este webinar, por mi parte nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo Corella y Francisco Bordeje. Es el momento ahora para todos los participantes que quieran formular preguntas, hacerlo directamente o bien en el chat o en el botón preguntas y respuestas, y aquellos que la quieran formular directamente en persona, en el botón levantar la mano. Bien. Empiezo con la primera de ellas. Bueno, que podéis contestar ambos clústeres, a cualquiera de los participantes, de los ponentes. ¿Pensáis que los mercados se van a volver en esta situación más locales, más concentrados o nacionales? ¿O cuando pase la pandemia se volverá a reactivar el mercado global y las exportaciones? Bueno, yo es un poquitín lo que estaba comentando antes, que el panorama es completamente incierto. No sabemos si vamos hacia una mayor globalización o hacia un mayor proteccionismo. Quiero decir, puede que no haya una política homogeneizada, sino que cada país funcione de una manera diferente, en función de cómo le haya afectado a su industria. Entonces, en estos momentos contamos con ese factor de incertidumbre. Yo espero que volvamos hacia escenarios, lógicamente, donde el comercio internacional se reactive de algún modo. Lógicamente, entiendo que el apoyo de las empresas a nivel local, lo que nos apoyemos nosotros, el colaboracionismo, considero que va a ser fundamental. Entonces, yo espero que volvamos hacia entornos de una mayor internacionalización, pero lo cierto es que hay una incertidumbre a nivel global del que no sabemos cómo van a afectar o qué políticas van a determinar cada país. Por dar mi opinión en este sentido, lo que sí que creo es que una de las tendencias que va a imperar ahora mismo, simplemente debido a la incertidumbre en la que vivimos, es aumentar el número de proveedores y que los proveedores que se aumenten, que estén mucho más cerca de nosotros, para reducir el inventario en tránsito. Y aunque es posible que lo que es el producto, que no tiene tampoco por qué, pero es posible que el producto sea algo más caro, tenerlo mucho más cerca, lo que puedes hacer es conseguir ir a trabajar con lotes mucho más pequeños y reducir esa incertidumbre. Entonces, lo que sí que creo es que va a haber una mayor diversificación en el número de proveedores y que tenemos una oportunidad a la hora de en España empezar a producir mayor cantidad de cosas que ahora mismo estaban en terceros países, especialmente en Asia. Muy bien, muchas gracias. Antonio, perdón. Perdona, por dar una visión simplemente del sector de automoción a cuanto dicho, nosotros entendemos que no va a haber una reducción de presión sobre la competitividad de los productos. Entendemos que esta situación del COVID no va a cambiar los objetivos de costos finales y, consecuentemente, de necesidad de satisfacer una demanda que va a buscar, además, una competitividad clarísima en los mercados y, por lo tanto, eso va a hacer que la oferta cada vez más tenga que ser una oferta, eso sí, globalizada
y lo que entendemos es con emergency plans que van a exigir las grandes empresas para reaccionar ante posibles situaciones aisladas de bloqueos o retrasos de determinadas áreas geográficas mundiales. O sea, es decir, no se van a deslocalizar producciones, las producciones van a seguir localizadas allá donde están por razones competitivas, pero sí que se van a preparar alternativas de la cadena de suministro para poder garantizar a los clientes y a los mercados globales una capacidad de reacción de los proveedores ante una improvisación de determinadas tensiones en determinadas áreas geográficas que puedan tener determinados problemas. La globalización va a seguir estando ahí, la internacionalización va a seguir estando ahí y evidentemente lo que nosotros tenemos que aprovechar es precisamente esa oportunidad para demostrar que en este caso España y Aragón sigue siendo un territorio en esa diversificación de alternativas muy interesante no solamente para producir sino también para invertir. Gracias, Pilar. Ahora sí, Antonio Crespo, formula tu pregunta, por favor. Y hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. He estado escuchando bastante atento un poco los comentarios que he estado oyendo por parte de todos los participantes y un poco por unir con lo que se está diciendo y con lo que se oye también por televisión y por el resto de medios en los que vemos pues, que la parálisis económica pues, afecta, pues, que sabemos, peluqueros y demás, y que las alternativas que todos los sectores de la sociedad sin diferencia es mirar al gobierno, poner la mano y a ver si cae algo. Y el gobierno pues, lo que hace es mirar a Bruselas, poner la mano y a ver qué pasa. Con un deterioro tan brutal como tenemos del PIB y en este primer trimestre, que lo vamos a seguir arrastrando y demás, a mí un poco lo que me preocupa, volviendo al hilo del intercambio de opiniones que estamos teniendo aquí, es que no se hayan propuesto, que no estemos pensando, o que tal vez sí que los estamos pensando, eso ya no lo sé, en alternativas para reactivar el sector que vayan más allá de ayudas fiscales que pueden venir, pero pensemos que es probable que no vengan, de incentivos a la venta directa que pueden venir, pero pensemos en la seria probabilidad de que no vengan y que no tal vez hayamos pensado, insisto, es una pregunta en foro abierto, no tengo una respuesta, es a nivel individual qué es lo que puede hacer cada sector, cada empresa por sí solo para mejorar su posicionamiento y su competitividad en el mercado. Porque si lo que pensamos es en que el gobierno subvencione con X tal, pues dentro de los risk assessment que hemos dicho antes que tenemos que hacer para ser más resilientes en las cadenas de suministro, en atender a nuestros clientes en el menor plazo posible, por dentro de esos risk assessment debemos de pensar muy seriamente que estas medidas de impulso económico puedan no llegar o puedan no llegar a tiempo. Yo para mí es un escenario muy plausible. Muchas gracias, Antonio. ¿Empiezo yo? Bueno, mi punto de vista es que todas estas ayudas, todas estas... Bueno, una de las mayores preocupaciones que existe en el mercado a nivel nacional por parte de las empresas, lo ha comentado antes David, es el tema del riesgo financiero, el riesgo de las empresas de que partamos de una cadena donde dejemos de cobrar las empresas porque no porque no quieran pagarte tus proveedores o tus clientes, sino porque no puedan. Entonces, lógicamente, lo primero y principal es garantizar los pagos y los cobros. Y es un poquitín lo que yo creo que es la iniciativa principal que se está poniendo en marcha, que es poder acceder al crédito, poder acceder a la liquidez. ¿Para qué? Para poder pagar. Eso como medida inicial. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso es lo primero, por lo cual se está contando pues, con entidades financieras, con el gobierno, se está mirando a Bruselas, lógicamente se está hablando de un posible rescate, pero para garantizar, como si dijéramos, los cobros y los pagos. Eso como medida inicial. No sé si alguno tiene algo más que decir o...
Sí, yo por mi parte, visión de automoción. Evidentemente nosotros podemos hacer análisis de escenarios de worst case, de best case, de viento en popa a favor, de viento en contra. Podemos hacer análisis de todo tipo. Desde nuestro punto de vista hay que ser realistas y hay que vivir esta desescalada gradualmente con los pies en la tierra y analizando los distintos pasos que se van dando y evidentemente la reacción de la sociedad en general en cuanto a cuál va a ser su actitud post-COVID. Eso yo creo que lo tenemos todos clarísimo y que evidentemente nos estamos preparando para que la desescalada sea gradual y que tengamos que seguir amortizando o amortiguando, mejor dicho, con herramientas como los ERTES, bien sean por causas objetivas productivas o de cualquier otro tipo, el impacto negativo que vamos a tener. Pero al final, los mercados de alguna forma van a tener que ser estimulados. Me da igual de qué manera sea, si será compartida por parte de todos, que al final es lo más razonable. O sea, esto no es un problema de una parte ni de la otra. Tendremos un problema donde tendremos que reaccionar las empresas privadas y por un lado, pues lógicamente vamos a reaccionar con estímulos a ese consumo, campañas, promociones, etcétera, etcétera, que yo estoy convencido que van a venir. Y por otro lado, pues lógicamente pues tendrá que haber lógicamente también un cierto apoyo institucional. Y pongo un ejemplo, ya no solamente por el COVID, sino por mantener un discurso que sea objetivo y coherente, ¿no? Nos está preocupando muchísimo el medio ambiente, estamos continuamente intentando defender esa situación. Hemos visto que además si ha tenido algo bueno este COVID-19 ha sido ese efecto que se ha producido en sanear muchos aspectos que esa extrema contaminación, que hay que recordar que viene dada por todo, viene dado por las calefacciones de las casas, viene dada por los automóviles, viene dada por la industria, viene dada por muchísimas acciones, ha dado unos resultados positivos, ¿no? Estábamos diciendo anteriormente, yo he dicho en mi exposición, que tenemos un parque automovilístico que es de los más antiguos de Europa. Hay estudios, por ejemplo, de compañías, auditorías y consultores, como por ejemplo puede ser Roland Berger, que han demostrado que una renovación del 30-35% del parque produciría una drástica reducción de emisiones, porque las propias motorizaciones de los motores modernos contaminan muchísimo menos que las tecnologías de hace 15 o 20 años. Bueno, yo creo que hay muchos elementos donde no solamente son la de los estímulos concretos a un sector, sino también con ventajas indirectas que están ahí y que tienen que aportar soluciones a todos. Si evidentemente en este COVID-19 hacemos el efecto tortuga, nos metemos todos dentro del cascarón y empezamos a ver solamente un escenario negro, turbulento, desastroso y demás, bueno, yo creo que caemos en un pesimismo que no nos hace bien a nadie. Entonces, de alguna forma, pienso que hay que tener una actitud de fortaleza, de coraje, de valentía y de dinamismo para afrontar los difíciles momentos que vamos a vivir. Sin duda, para mí, hay dos factores que van a ser determinantes: exportación, mercados internacionales y, consecuentemente, estímulo no solamente nacional, sino estímulo europeo a defender los que son sectores estratégicos de Europa. Y ahí sí que espero que por fin de una vez aparezca una Europa unida, no la Europa que hemos tenido en el pre-COVID y durante el efecto de COVID, que a título personal tengo que decir que para mí ha estado bastante desaparecida. Y ahora espero que en esta nueva salida, en esta reescalada que vamos a vivir, por fin aparezca una Europa existente, dinámica, unida, fuerte y ayudando a aquellos sectores que considera estratégicos en su conjunto. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. A ver, Luciano Pérez nos dice: buenos días, ¿qué papel va a tener la Unión Europea para la salida de la crisis en la regulación de ayudas o en el desarrollo futuro de las telecomunicaciones, desde el punto de vista de garantizarlas para el desarrollo de sistemas de información, disponer de ellas para establecer colaboraciones en tiempo real? Muchas gracias por la interesante exposición. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, yo creo, Pilar, perdona, que Benito un poco ha respondido parte de la pregunta, ¿no? En cuanto a que necesitamos una Unión Europea fuerte y que lidere. Respecto a las ayudas que comentaba también la pregunta, bueno, pues ya un primer paso que dio fue que las empresas disponían de una cantidad de subvención máxima en un periodo de 3 años, los llamados minimis, que era de una cantidad de 200.000 euros, y que la Unión Europea para esta crisis ha aumentado a 800.000 euros, ¿no? Bueno, pues ya hay un primer mensaje positivo. Lo que está claro que los distintos programas de innovación, los Horizonte 2020 y demás, ahora van a tener que readaptarse a esta nueva situación, ¿no? Y tendremos que decidir si hay parte de nuestra industria y de nuestra innovación que queremos mantener en Europa o si vamos a abandonar, pues como teníamos antes, pues casi toda la cadena de suministro que viniera de esos países asiáticos, ¿no? Por eso yo creo que es importante el razonamiento, la pregunta que lanzaba Benito Tessier sobre qué sectores son estratégicos, ¿no? Porque lo que sí que a veces no nos damos cuenta cuando hablamos de un sector, y si es un sector tradicional como puede ser un sector industrial, es la correlación que a veces hay entre industria y comercio, servicio, ¿no? Y nos vale el sector automoción como ejemplo. Podríamos poner en foco en la industria y en los fabricantes de componentes, pero como no se vendan coches en los concesionarios, está claro que no vamos a arrancar. Y evidentemente el movimiento de componentes a las fábricas y de vehículos a los concesionarios requiere del sector logístico, ¿no? Hay muchas veces unas interrelaciones económicas que son muy difíciles de decir, es que solo me voy a dedicar al sector TIC o solo me voy a dedicar al sector audiovisual. Entonces tendrá que haber, yo creo, una reflexión muy, muy potente y evidentemente adaptar esos programas de ayudas a la realidad post-COVID, pero sobre todo a lo que quiera ser Europa en un futuro. Muchas gracias. Poralia, ¿queréis aportar algo más a este tema? Bien. Bien, tengo dos preguntas para Francisco relacionadas con la sostenibilidad. El cambio de la forma de la demanda que se espera y en consideración de la sostenibilidad debería estar acompañada de un soporte a nivel Smart City. ¿Hay algún proyecto previsto en este sentido con el Ayuntamiento o con el Gobierno de Aragón? Es la pregunta de Daniel Merayo. Y también para Francisco, Sergio Castán nos dice, has hablado de sostenibilidad y aprovechar los desechos generados. ¿Tiene el clúster planes para iniciar programas de desarrollo en iniciativas de economía circular? Vale, muy bien. Gracias. Contestando o abordando la primera pregunta, la de distribución urbana de mercancías, desde el clúster llevamos trabajando desde el año 2012 en este área. Es uno de nuestros pilares de trabajo. Bueno, un poco por hablar del trabajo que hemos desarrollado durante estos años, se ha modificado la normativa en función de las necesidades concretas y cómo han ido cambiando las ciudades, en este caso la ciudad de Zaragoza, en los últimos años. Y esto lo que nos ha generado es un punto de contacto o de puente entre las empresas y, en este caso, la administración pública, los ayuntamientos, que son los que regulan. Ahora mismo estamos trabajando codo con codo con el ayuntamiento y con otras organizaciones para modernizar la ciudad de Zaragoza en distribución urbana de mercancías y que sea un ejemplo dentro de España. Otras organizaciones, como puede ser la Dirección General de Tráfico, que quiere utilizar que quiere que Zaragoza sea ese ejemplo, esa ciudad modelo, con la Universidad de Zaragoza y con otros expertos
de otros países que ya han implantado pues, soluciones como pueden ser las de manzanas, donde solo pueden transitar peatones, la de reducir, por ejemplo, y mejorar los cargas y descargas, utilización de aplicaciones para mejorar y que haya menos furgonetas y que vayan directas al punto de descarga sin dar vueltas y sin, por supuesto, esas temidas sanciones cuando bueno, pues se corren ciertos riesgos que tienes que tomar para dar servicio, pues por ejemplo a nivel de farmacias, tienen 5 minutos por farmacia y tienen que aparcar. Entonces, si te pilla la policía, pues lógicamente te pone una multa. Tenemos que coger y ser conscientes de que ahora mismo hay mucha tecnología para dar soluciones a todos estos retos que se nos plantean. Y respecto a la segunda pregunta, la de Santiago, en el tema de sostenibilidad y a la economía circular, tenemos una línea de trabajo que es logística inversa, donde se han planteado varias necesidades, cada una de ellas en cadenas de suministro concretas y que se abordan como proyectos concretos, donde, como decía antes, la tecnología juega un papel fundamental y sobre todo la integración de la información dentro de esa cadena de suministro. Información, por supuesto, en tiempo real. Entonces, le invito a Santiago a que por favor, que me contacte y que, por supuesto, que si tiene inquietudes en este sentido, a través del clúster tiene una plataforma para avanzar en ellas. Gracias. No se te oye, Pilar. Sí, que tenían. Bien. Quizás ya para ir terminando os haría una pregunta a todos. Con todo lo negativo que ha supuesto esta debacle de mayor pandemia del siglo y la grave crisis económica que tenemos delante y el fuerte impacto social, ¿podéis sacar alguna lección positiva o qué aspecto positivo sacaríais cada uno de vosotros de ella? Yo por empezar, yo creo que la gran lectura que saco yo es cierta humanización que necesitaba esta sociedad. Ese es el primer punto para mí. Y desde el punto de vista laboral, y yo lo que sacaría sería lo positivo que tiene el teletrabajo. El teletrabajo ha llegado para quedarse, bajo mi punto de vista, y creo que va a mejorar el nivel de vida de los trabajadores, incluso mejorando la productividad de estos. Nos hemos tenido que adaptar un poco a marchas forzadas, pero creo que va a ser una de las ventajas que vamos a sacar de este periodo. Gracias, Eduardo, Benito, David. ¿Vuestra opinión? Bueno, en mi opinión estoy de acuerdo un poquitín, como comentaba antes Benito, que una cosa positiva es que efectivamente se ha reducido en gran medida el tema de la contaminación, pero lo que sí que es cierto es que, caray, 2 crisis seguidas en tan poco tiempo, sacar conclusiones positivas es complicado, ¿vale? Pero sí que es cierto que al final yo creo que la parte positiva es que a la empresa ponernos a prueba es algo que que yo creo que nos engrandece. Quiero decir, al final, en mi opinión, cuando las cosas van bien es más fácil ser competitivo, y cuando hay que demostrar efectivamente la fortaleza de lo que nosotros estamos creando es cuando las cosas se complican. Y entonces efectivamente aquí volvemos a tener un escenario de complicación.
Entonces yo creo que vamos a salir reforzados, lógicamente, que vamos a buscar esas oportunidades, que vamos a saber encontrar esas oportunidades que surgen y que van a surgir. Y la parte positiva es que yo creo que vamos hacia entornos más colaboracionistas, ¿vale? Y de una manera desinteresada. Desinteresada de apoyarnos entre las empresas, de apoyarnos entre las personas, de apoyarnos entre los profesionales y, lógicamente, para buscar una mayor competitividad y una mayor eficiencia, que yo creo que es una de las grandes dudas que puede existir ahora mismo respecto del teletrabajo. El teletrabajo, sin duda, ha venido para quedarse, pero yo creo que todavía estamos lejos de la eficiencia que todos aspiraríamos en cuanto al teletrabajo. Entonces, bueno, yo creo que nos va a tocar trabajar un poquitín en esa línea también, ¿vale? Pero bueno, considero que es una parte muy positiva como conclusión de la situación a la que nos ha llevado esta situación. Comparto mucho de lo expuesto por Eduardo y por Francisco. Si bien añadiría que esta situación que hemos vivido nos ha enseñado algo que tengo que decir que desde los clúster llevamos experimentando desde hace muchísimo tiempo, y es esa unión, ese compartir para ganar y ese estar unidos para poder intercambiar ante la soledad empresarial que existe permanentemente, compartir con iguales tanto acciones como problemas, como soluciones, como sentirte arropado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que los clúster en general han demostrado y durante este tiempo han estado más presentes que nunca cerca de sus asociados, cerca de ese tejido empresarial e industrial, y la lectura que sacamos de todo esto seguro positiva es que ese compartir para ganar va a continuar estando ahí, y que de alguna forma muchas veces ese día a día frenético que llevábamos nos impedía el ver que al lado nuestro tenemos soluciones a problemas que antes andábamos a buscar en el exterior por falta muchas veces o de conocimiento o de comunicación, o sea, entre poner en evidencia el problema y encontrar rápidamente a alguien que al comunicarlo te propone alternativas de solución. Entonces, ese compartir va a continuar, se ha quedado ahí. El smart working, evidentemente, es una de las condiciones que también va a hacer replantear muchos modelos de negocio. Pensar solamente en la cantidad de metros cuadrados de oficina que en un momento concreto, con una organización diferente, pueden ser reutilizados de forma distinta, así como gastos generales de la propia compañía que, asumiendo un teletrabajo, se van a diversificar y se van a reducir, ¿no? Es cierto que es difícil ante una situación de pandemia con un impacto tan fuerte que hemos tenido en todas nuestras compañías, nos haga ver ciertos aspectos positivos, ¿no? Porque todo lo que tenemos enfrente de nosotros son impactos negativos de los cuales ahora nos vamos a tener que concentrar todos en poner lo mejor de nosotros mismos para amortizarlos y minimizarlos. Pero sí que hay unas pinceladas de algunas cuestiones, como todas estas que estamos comentando, que yo creo que van a ser positivas y que nos han enseñado para darnos cuenta que existen otras modalidades diferentes de llevar a cabo nuestras actividades y cumplir con nuestros objetivos. Yo, por mi parte, Pilar, me uno a lo que han comentado Francisco, Eduardo y Benito, ¿no? Yo creo que ha habido muchos ejemplos y está habiendo muchos ejemplos de solidaridad, de colaboración entre personas que no se conocían, entre empresas que están remando juntos en una misma dirección. Y si quieres, por añadir algo distinto, me quedo con el papel, con la dignificación de ciertas profesiones, ¿no? De los médicos, de los sanitarios, del campo, ¿no? De decir, lo importante que veíamos, oye, que tenemos que seguir produciendo artículos para consumo, ¿no? de las personas, ¿no? Las fuerzas del orden, ¿no? Lo que han hecho durante esta crisis, ¿no? Al final, los jóvenes buscan ejemplos, ¿no? Y yo estoy encantado del ejemplo que están dando todas estas personas, los trabajadores de los supermercados, un montón de gente que se está exponiendo en esta crisis y que, con perdón, no son esos bloggers o esos influencers, ¿no? Que a veces nuestros jóvenes tienen como referentes, y para mí, pues ojalá
vean que en esas profesiones un futuro y un futuro realmente donde pueden hacer mucho por la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias Benito Tessier, David Romeral, Eduardo Corilla y Francisco Bordejé por compartir con nosotros vuestras experiencias y opiniones. A todos los participantes también muchas gracias por estar ahí y nos vemos mañana en un nuevo webinar. Muchas gracias. Gracias, Pilar, y gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, un fuerte abrazo, fuerza y coraje, unidos seguro.